¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Buenas tardes y es un gusto para mí estar con ustedes en esta ocasión. Lamentablemente, pues no es como se había planeado, ¿verdad? Habíamos planeado de estar allá en estas fechas, tanto con ustedes, Iglesia Bethesda, como en la Iglesia Agua Viva. Y bueno, así fueron las cosas. Dios está por encima de las situaciones y aunque las circunstancias no nos permitieron, pues para mí es una bendición poder hacerlo a través de este medio. Quiero saludar de manera especial, Pastor Asael. Gracias, Pastor, por la invitación. Eh, Gracias por este tiempo. Para mí es un privilegio tener parte con ustedes en su conferencia y deseo sinceramente de corazón que el Señor les bendiga, les use, les guíe en los nuevos retos y igual a la iglesia Bethesda que tú pastoreas, mi hermano. Y también quiero saludar al pastor Elvis. Dios me lo bendiga, mi hermano Elvis. Una bendición también estar con ustedes a través de este medio y con la iglesia Agua Viva. Y pues deseando bendiciones, deseando que el Señor sea glorificado y que pues en este tiempo que Dios nos dé sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer. Son tiempos diferentes, ¿verdad? Pero que Dios nos guíe. Bueno, hermanos, pues una bendición. Dios bendiga su conferencia. Yo quiero pedirles, hermanos, que en esta conferencia usted vaya con el corazón dispuesto a que Dios le hable. Que vaya con el sentido de que la conferencia es para usted, no para los demás, es para usted. Y que usted tenga un corazón dispuesto a oír, pero más que oír, dispuesto a hacer lo que oye, porque Dios no quiere oidores sino hacedores. Entonces, vaya con Dios, vaya con el corazón deseoso de que Dios le hable. La conferencia es un tiempo que apartamos para que Dios hable a nuestros corazones. Es un tiempo que apartamos para ver lo que Dios ve, poner la mirada donde Dios tiene su mirada, interesarnos en lo que Dios interesa. La conferencia misionera es un tiempo para abrir nuestros corazones a la necesidad de otros, conocer lo que otros están haciendo y la necesidad que hay de Cristo en muchos lugares. Es un tiempo, hermanos, donde nos reunimos para quitar nuestra atención de nosotros mismos y poner la atención donde está la atención de Dios y ore que Dios nos ayude a ver como Él ve y que nos ayude a dar pasos de fe para responder a este tiempo, porque este tiempo extraordinario, hermanos, merece una respuesta extraordinaria. No podemos funcionar como hemos estado funcionando, aunque lo hayamos hecho bien, aunque hayamos funcionado bien, aunque hayamos, etcétera. Tenemos que entender que este tiempo es un parteaguas, donde está lo de atrás y lo que viene. Y tenemos que actuar de manera extraordinaria, sensibles al Señor, guiados por el Señor y dispuestos a hacer su voluntad. Entonces, ore por estos días, que Dios bendiga su conferencia ahí con ustedes, que bendiga las iglesias, la gente que esté escuchando, que vaya a hacer este video, esta grabación llegada a ellos, ya sea por Facebook, por internet, todos los medios que sean ahora, ¿verdad? Pero que Dios la use para bendición de su obra, bendición de gente y la gloria del Señor. Quiero en esta ocasión pedirles que vean su Biblia allá en Marcos 16, versículo 15. Para mí este versículo es una base en toda conferencia misionera, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Déjeme orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, lo que tú quieres. Y ayúdanos, Padre, en este tiempo a seriamente considerar tu voluntad, a no divagar en lo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos a comprometernos, a responderte a ti. Danos tu gracia, tu misericordia. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga y qué bueno, hermanos, por esta conferencia misionera. Es lamentable que muchas iglesias en este tiempo de pandemia, su respuesta hacia misiones ha sido negativa. Yo sé que muchos no pudieron tener conferencia misionera por razón de que el gobierno no permitía reunirse,
Pero eso es muy diferente, el no poder por ciertas situaciones de reglas y leyes a no querer o a tener temor y dejar de hacer. En México y creo que en cualquier parte de los países latinos y en otros lugares sin duda, la gente en vez de crecer en este año, en ese sentido, el temor les invadió y pastores e iglesias y hermanos decidieron decirle no a la obra misionera. La obra misionera, hermanos, no es algo que, que se hace dependiendo de las circunstancias o situaciones del mundo o de un país. La obra misionera es un mandato vigente dado por nuestro Señor a su iglesia y es un mandamiento vigente en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. No podemos, hermanos, creer que la pandemia anula, que cancela, que nos hace exentos de la gran comisión. Al contrario, hermanos, la pandemia y la situación que vivimos no solo no cancela la gran comisión, no la anula, al contrario, la hace más real, la hace más palpable y la hace más urgente porque la situación es más grave, la necesidad es más grande, gente está muriendo, gente está en problemas, gente está en necesidades, gente está anímicamente batallando por pérdida de empleos, por temor, por lo que sea. Y aparte, no sabemos el tiempo que queda, hermanos. Lo he comentado varias veces y lo creo sinceramente que esta pandemia puede marcar el principio de un desenlace. No estoy profetizando nada, pero yo no dudaría que esta pandemia sea una antesala de lo que va a venir, una preparación para lo que el anticristo va a ser un día. Lo vemos en el control de las gentes, en el control muchas veces de los alimentos, así va a ser en Apocalipsis. Lo vemos también en la limitación de las relaciones sociales, la vida familiar, el caos económico, y tantas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo, pudiera mencionar más, que nos dan luces donde pudiera ser que algo viene, ya, ¿verdad? No lo podemos garantizar de ninguna manera, pero sí necesitamos entender que no son tiempos normales, que esto es una situación global, es mundial, no es regional, es mundial y que ha afectado de una manera como quizá nada había afectado anteriormente, no sabría así decirlo, ¿verdad? Pero la verdad es que son situaciones que no deben de llevarnos, hermanos, a hacer menos por la obra misionera y mucho menos a dejar de hacer algo por la obra misionera. No podemos decirle no al mandato de Dios, no podemos decirle no a la necesidad de la gente, no podemos decirle no a la urgencia del tiempo. Estamos en un tiempo que demanda que abramos los ojos, miremos los campos y que hagamos la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, claramente vemos aquí en este pasaje que leímos la comisión del Señor y es clara la comisión del Señor. Debemos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La Biblia, hermanos, es clara en señalarnos cuál es el corazón de Dios. La Biblia nos muestra cuál es su corazón, en dónde está su corazón. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia claramente nos muestra, hermanos, que su corazón del Señor es a favor de la gente. Cuando se refiere que amó al mundo, obviamente no se refiere a los ríos, ni a las selvas, ni a los desiertos, ni a las cascadas. No se refiere a su creación de esta tierra. Cuando dice que amó al mundo, se refiere a la gente que habita este mundo, a las más de 7,000,000,000 de personas. Él ama a la gente, hermanos. Si él no hace distinción, no hace acepción de personas. Él ama al mexicano y al panameño, nicaragüense y al panameño y al costarricense. Y él ama a todos, hermanos. Él no tiene
acepción, no tiene favoritos. Él ama a los judíos y a los musulmanes, y a los budistas, y a los católicos, y a los hinduistas. Él ama a la gente con dinero y a la gente sin dinero, a la gente que trae ropa y a la gente que no trae ropa, a la gente de la ciudad y a la gente de la selva. Él ama a quien sea, de cualquier color, cualquier idioma. Es más, hermanos, no importa quién sea esa persona y no importa lo que haya hecho en su vida, Él ama a la gente quien sea. Aunque sea el más pecador, el más vil pecador, Él lo ama. No hay pecador que se haya apartado tanto del Señor que la misericordia de Cristo no lo pueda traer. Y no hay pecador que se haya ensuciado tanto en el pecado que la sangre de Cristo no lo pueda lavar. Entonces, hermanos, Él no hace acepción de personas, Él ama a todos y su corazón es a favor de la gente, a favor de las personas. Si yo pudiera decir en qué piensa Dios, yo creo que yo diría que Dios piensa en gente, hermanos. Él quiere salvar porque no quiere que se pierda ni uno de ellos. Entonces, la Biblia también es clara en señalarnos, no solamente cuál es su corazón, pero cuál es su voluntad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De manera clara, la Biblia nos enseña lo que Él quiere. Él quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, hermanos. Esa es su voluntad, ese es su íntimo deseo. Eso es lo que palpita su corazón. Quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mucha gente piensa que Dios tiene favoritos para salvar y otros los hizo para condenar. Y bueno, muchos favorecen esa doctrina calvinista donde Dios decide quién se salva y quién se condena y que los creó a unos para vida eterna en el cielo y otros para condenación eterna en el infierno. Y bueno, hermanos, el argumento de ellos es que Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Sin embargo, aunque es cierto en parte, Él es soberano, pero Él no puede hacer lo que Él quiera. ¿A qué me refiero? Él es soberano, Él no puede pecar. Él es soberano, Él no puede ir en contra de lo que Él es. Él es soberano, Él no quebranta su propia palabra. O sea, Dios, aunque es soberano, no puede hacer todo. Es decir, no puede hacer algo que sea contrario a su carácter y contrario a lo que Él es. Por ejemplo, Dios es bueno, hermanos. La Biblia nos enseña en muchos pasajes que Él es bueno, pero el crear a alguien con la mentalidad de yo te voy a crear a ti para que te vayas al infierno para siempre. Y aunque te quieras arrepentir, no te dejo arrepentirte porque yo te hice para condenarte, para que sufras siempre y nunca salgas de ahí. Bueno, eso yo no veo que sea algo bueno, eso es algo cruel. Y la Biblia dice que Dios es bueno, hermanos. Dios no hace las cosas en maldad, Él es bueno. La otra cosa que yo veo ahí es que Él dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y cuando alguien dice que Él quiere que Él hizo unos para salvar y otros para condenar, entonces, ¿cómo dice que Él quiere que todos sean salvos si hizo algunos para condenar? Dios no hizo a gente a propósito para que se vaya al infierno. Recuerde que el lago de fuego, el infierno, fue hecho para el diablo y sus ángeles. No fue hecho para el ser humano. El ser humano se ha hecho acreedor, pero sería una hipocresía que Dios quiera salvar a la gente y a la misma vez los hizo para condenarse en el infierno. Sería absurdo que nos mande a alcanzar a gente que Él no quiere salvar. ¿O para qué nos manda alcanzar a gente que de todas maneras la va a salvar? No, hermanos, el calvinismo no favorece lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, hermanos, conocemos su corazón a favor de la gente. Conocemos su voluntad. Quiere que todos los hombres sean salvos y quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, no solamente quisiera que todos fueran salvos, pero también lo que está diciendo es que no quiere que alguien se muera sin saber.
Ahora, obviamente hay gente que se muere sin saber, son pecadores, son culpables y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero no es su voluntad que la gente se muera sin saber. Dios acepta que gente lo rechace, que gente no lo quiera, que gente diga no, pero Él no quiere que gente se muera ignorando que Dios le ama. Él no quiere que gente se muera ignorando que Él murió por ellos y que con sangre ya está pagado por su alma, que está comprada por sangre de Cristo. Y Él quiere que la gente sepa que hay una tumba vacía, hermanos, donde el que estaba allí se levantó de entre los muertos. Entonces, la Biblia es muy clara, nos señala su corazón a favor de la gente y nos señala su voluntad. Quiere que los hombres sean salvos. Ahora, hermanos, en ese corazón que nos muestra y en esa voluntad, Dios puso a la iglesia como el instrumento para que todo el mundo tenga el evangelio. Si pudiéramos decir de manera breve, ¿para qué existe la iglesia? Yo sé, muchos dirían que existe para dar gloria a Dios, y eso es cierto. Existe para edificarnos, eso es cierto. Hay muchas cosas, pero de manera específica, ¿para qué el Señor dejó la iglesia? La dejó para que cumpla una tarea. Antes de irse a la diestra del Padre, Él claramente en diferentes lugares dijo, ir y predicar, ir a las naciones, ir por todo el mundo, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta el último de la tierra, comenzando desde Jerusalén y hasta el último de la tierra. Él mencionó que se debía de ir a predicar el evangelio. Entonces la iglesia existe como el instrumento que Dios puso en esta tierra para que el mundo tenga el evangelio. La iglesia no es una organización humana, es un organismo vivo establecido por Dios que le da la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la hace victoriosa, le promete estar con ella todo hasta el fin del mundo y la razón es para que cada persona en este mundo pueda tener la oportunidad, aunque sea una vez, de escuchar el evangelio, hermanos. Que no se mueran sin saber. Y Cristo puso a la iglesia para eso, hermanos. La hizo columna y baluarte de la verdad. Dice la Biblia que la iglesia es la casa de Dios, la columna del Dios, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, hermanos. La hizo columna y baluarte de la verdad. La verdad, hermanos, Dios no se la confió al gobierno. Ellos piensan que tienen la verdad, pero Dios no le confió la verdad al gobierno. Por eso ellos aceptan que se casen dos hombres o dos mujeres porque no conocen, no saben la verdad. Dios no le dio la verdad a los gobiernos, tampoco se la dio a los sistemas educativos. Por eso a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo. Por eso se promueve el aborto y otras cosas. No, hermanos, la verdad no fue dada ni al gobierno, ni a los sistemas educativos. La verdad le fue dada a la iglesia. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Dios le confió su verdad a la iglesia. Y esa verdad que tenemos, hermanos, tenemos un compromiso hacia esa verdad. ¿Cuál compromiso? El compromiso de vivir a través de esa verdad. Es decir, que debemos de tener buen testimonio para que los inconversos vean nuestras obras. Debemos de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice que debemos de tener una buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, que vivamos de tal forma la verdad del Evangelio, de la Biblia, en nuestra vida, en nuestro corazón, que cuando la gente, el Señor visite su corazón para salvación y ellos piensen en ti, piensen en tu familia, no digan, si eso es ser cristiano, no quiero nada. No, al contrario, que cuando piensen en ti, en el día de la visitación, aunque te critican, aunque no te quieren, ellos piensen, hay algo en sus días es diferente, sí quiero lo que tienen y glorifiquen a Dios en ese día de la visitación. Debemos de vivir la verdad, hermanos, en la casa, en el trabajo, con los vecinos, en la escuela, etcétera. Sin embargo, no solamente la verdad es para vivirla, es para transmitirla, hermanos, para comunicarla, para hablarla.
Una verdad que no es dada a conocer no sirve de nada, hermanos. Buenas nuevas que no llegan a tiempo no son buenas nuevas. Buenas nuevas que se ignoran no son buenas nuevas. Se tiene que transmitir la verdad, comunicar la verdad, predicar la verdad. Esa es la consigna, hermanos. Hablar la verdad, llevar la verdad, hacérsela accesible a los demás, ponerlas a su alcance a los demás, que tengan el conocimiento de cómo ser salvos. La iglesia es responsable de llevar el evangelio a los perdidos, hermanos. Hay agencias misioneras, hay otras organizaciones, pero la única responsable a quien la comisionó el comandante supremo es a su iglesia, ese ejército, ese organismo vivo, victorioso, de avanzada, de conquista, que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. La iglesia es la responsable de la tarea de llevar el evangelio por todo el mundo y a cada criatura. Esa es su tarea. Es la tarea que Cristo le dio, es la razón de existencia de la iglesia, es el propósito por el cual estamos aquí. Yo sé que hay edificación, etcétera. Yo sé, hermano, pero mire, lo único que en el cielo no vamos a hacer es predicar, hermanos, es hablar de Cristo. En el cielo vamos a seguir alabando a Dios, amando a los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente aquí en la tierra es el único lugar donde podemos alcanzar a los perdidos. Y es la tarea que el Señor dio a su iglesia. La iglesia está puesta para que cada persona en todo el mundo, en cualquier lugar y de cualquier idioma, pueda tener la oportunidad de recibir el evangelio y de recibirlo en su idioma, a llevárselo, ponerlo a su alcance. Y es grave, hermanos, al no entender la razón de existencia de la iglesia. Es grave porque hay muchas iglesias ocupadas en tantas cosas, pero menos en la cosa importante, es decir, en la predicación del evangelio. Hay iglesias ocupadas en baby shower, en despedida de soltera, en 15 años, en bodas, en y sí, no es malo, hermanos, estar teniendo esas cosas, pero eso no es el propósito. Ni siquiera el propósito es dar comida. Qué bueno, hay que ayudar. Pero el propósito de la iglesia, hermanos, es asegurarnos que cada persona en cualquier lugar tenga la oportunidad de recibir el evangelio, de tenerlo a su alcance. Quiero recordar y hacer énfasis, hermanos, en la verdad de que no hay salvación aparte de Cristo, hermanos. No hay manera de ir al cielo sin el evangelio. Dice la Biblia que allá en Hechos 4, en ningún otro hay salvación, en ninguno. Piénselo bien, escuche las palabras, en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez, vea la frase, no hay otro nombre. Mencione el nombre que quiera mencionar, menciónelo. Buda, Mahoma, María, Pedro, quien quiera usted mencionar, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque no cualquiera podía morir. Tenía que ser alguien sin pecado para poder morir por los pecados de otros. Tenía que ser alguien que pudiera morir por todos los hombres en todos los tiempos. Es decir, tenía que tener eternidad y eso solo Cristo lo podía hacer. Y tenía que ser alguien que pudiera satisfacer la santidad divina, la justicia divina, y eso solamente Cristo, Hijo de Dios, podía hacerlo, hermanos. Nadie más. Entonces, en ningún otro hay salvación. Y tenía que ser alguien que venciera la muerte y se levantara de entre los muertos y resucitara. Y nadie más lo ha hecho, solamente Cristo, hermanos. Y allá en Juan 14:6, Cristo dice otra vez, y les dijo, les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire lo que dice. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy la vida, no una de tantas, no, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y luego aclara una palabra terrible, nadie. Nadie viene al Padre si no es por mí. Absolutamente nadie
puede ir al cielo si no es por Cristo, hermanos, por lo que sucedió. Entonces, esa gente en las montañas es culpable, es pecadora y va a merecer el infierno por su pecado, pero el Señor es paciente porque no quiere que perezcan, sino que todos procedan de arrepentimiento, porque Él ha provisto un evangelio poderoso para salvar a cualquier pecador, pero para que pueda ese evangelio salvar a cualquier pecador, ese evangelio tiene que ser llevado y predicado para que tengan fe, porque dice la Biblia, el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo van a invocar en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces es importante, hermanos, entender que ese evangelio que puede salvar a cualquiera nos fue puesto en nuestras manos y con el mandamiento de llevarlo al mundo que lo necesita. Ahora, en esta tarea, hermanos, de extender el reino de Dios, debemos concentrarnos en 4 puntos principales. Hay muchas más cosas que hacer, hermanos, pero hay 4 puntos principales en los que nos debemos de concentrar en cuanto a este asunto para la extensión del reino de Dios. El primer factor, hermanos, que debemos de poner atención se llama obreros. Cuando Cristo vio las multitudes desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor, Él dice, como miren la inmensa obra. Y luego añade de manera terrible, y qué escasez de obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Y luego hace un ruego, poniendo el dedo en la llaga, diciendo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué está diciendo Cristo? Es como decir, miren esa necesidad, miren cuánta necesidad. ¿Saben cómo cambiaría eso? Si hubiera obreros. Si hubiera obreros, ellos tendrían esperanza. Ellos tendrían oportunidad. Pero el problema, hermanos, es que si no hay obreros, el evangelio es poderoso, sí es poderoso, pero solamente a los que lo creen. No puede transmitir su verdad a los que no lo creen. Y para que lo puedan creer, tienen que oírlo, hermanos. Tiene que serles predicado. Entonces, sin obreros, no hay manera de que el evangelio se extienda, hermanos. Esto de obreros no es algo opcional, no es algo de que si quiero o no quiero, no es algo de que, bueno, no, hermanos, obreros es indispensable. Es una necesidad que no se puede negar y no se puede sustituir. No hay manera, hermanos. Dios planeó que el hombre fuera el que predicara el evangelio. Si es cierto, Dios es quien salva, eso es sin duda, Él es el que pagó, pero el que predica el evangelio no es Dios. Lo digo con respeto, pero esa es la verdad. Dios no predica el evangelio. Él ya hizo lo que tenía que hacer, amó al mundo, dio a su Hijo, Cristo dio su vida, el Espíritu Santo convence, pero para que el Espíritu Santo convenza, se necesita escuchar ese evangelio. Y quien está comisionado para que el mundo tenga el evangelio somos nosotros, los seres humanos, los hombres. Entonces, hermanos, para la extensión del reino de Dios es clave el factor obreros. Ore por obreros. Ore que Dios envíe obreros. Esos obreros, hermanos, hay que prepararlos. Sea allí o sea en otro lugar, pero hay que prepararlos en un lugar con visión para que hagan más. Y esos obreros, hermanos, que el Señor llame, hay que apoyarlos, hermanos. O sea, iglesias que quieren que el mundo sea salvo, que haya misioneros en todo el mundo, pero es importante el sostenimiento y hablaremos de eso, hermanos. Hay que preparar obreros, hay que enviar esos obreros, que haya más iglesias empezadas por obreros nuestros, porque entre más iglesias hay, entonces la gente tiene más oportunidad de escuchar y está más al alcance de ellos el evangelio. El primer factor, el principal factor, y lo que cambiaría a otros es obreros. Predicadores son esperanza para el mundo, hermanos. Predicadores son una oportunidad para que el mundo pueda escuchar y puedan ser salvos. El segundo factor es
uno muy conocido, pero poco usado, y esa es la oración. La oración. Pareciera ser que los bautistas decidimos dejarle la oración a los pentecostales, a los carismáticos. Pero la oración, hermanos, es algo de todos, absolutamente. De los cristianos, todos los que hemos aceptado a Cristo, es un deber. Y la oración es el factor más importante, el recurso más importante que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos. Orar. Orar, porque detrás del otro lado de la oración, en la línea del otro lado, está alguien que todo lo puede. Está alguien poderoso y alguien que quiere hacer grandes cosas. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Pero él dice, clama a mí, clama. Ore por misioneros, ore que Dios levante más obreros para su mies, ore que Dios guarde a los obreros que ya hay, ore por el pastor, oren por sus pastores. No hay una congruencia en gente que quiere recibir del pastor una bendición en el mensaje, pero no es capaz de orar por su pastor. Ore por su pastor. Oremos por los siervos de Dios, oremos por el mundo, oremos por pueblos étnicos. Ahí en Panamá hay pueblos étnicos, los Novebugla, los Kuna y no sé cuáles más. Ore por los pueblos indígenas, ore por obreros, que Dios tenga predicadores, ore por puertas abiertas, por protección. Pero el segundo factor, hermanos, el importante para la extensión del reino de Dios es la oración. El primero, dijimos, es obreros, el segundo es oración. Ahora, hacer la obra de Dios sin oración, sin buscar a Dios, es una manera de decir yo puedo hacerlo. Y eso es necio porque nadie podemos hacerlo. Necesitamos su brazo, su gracia y su poder. Y eso se obtiene orando, hermanos. Tengamos cuidado. En tercer lugar, ya vimos que los factores para la obra misionera, para la extensión del reino son obreros, luego oración y en tercer lugar, dinero, hermanos, dinero. Muchos cristianos no están de acuerdo con que se hable de dinero y creen que esto de ofrendar y diezmar es como algo carnal y nuestro, ¿no? Ciertamente, los pentecosteses y muchos predicadores en la radio o en la televisión han hecho de esto un negocio y han sacado miles y miles de dólares a la gente que por tantas cosas, ¿no? Y empiezan ellos a dar y a dar y a dar y a dar, y luego son traicionados, y esos hermanos que creyeron en esa gente, luego vienen a una iglesia bautista y no quieren dar. Pero entienda, cuando los bautistas hablamos de dar, no estamos hablando que para tener otros más y más, no, estamos hablando para que sean bendecidos ustedes y seamos motivados a alcanzar un pueblo que no conoce a Cristo. Entonces el dinero es importante. Por eso, hermanos, diezmen. Es muy básico lo que voy a decir. Y lo malo es que es tan básico que muchas iglesias ni lo tienen en cuenta. Pero diezmar es un deber con Dios, es una deuda con Dios. Y la iglesia que diezma es una iglesia bendecida, hermanos. La iglesia que no diezma se pone la soga al cuello porque las ventanas de los cielos se cierran. Y una iglesia necesita puertas abiertas y para eso es diezmar, hermanos. El diezmo le pertenece a Dios. La 10ª parte de los ingresos son de Él. Cada cristiano debe ser un cristiano diezmador. Oh, hermano, usted no entiende la crisis, que no sé qué, que me ha pegado. Yo no entiendo, quizá, pero lo que sí sé es que aunque la crisis le pegó, si usted ganó $50, usted le debe a Dios $5. Si ganó $100, usted le debe a Dios $10. Entonces, estoy diciendo que todos podemos diezmar y todos debemos diezmar. También todos debemos ofrendar, hermanos. Ofrendar es no nada más diezmos. Dice, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, es un error no ofrendar. Debemos ofrendar para la iglesia, para que el evangelio se extienda
y ofrendar para que los misioneros puedan ir a predicar el evangelio a otros lugares donde yo no puedo ir. Eso es bien sabido, hermano. Mire, hay misioneros mexicanos en Líbano. ¿Quién quiere ir al Líbano? ¿Quién? ¿Quién? Hay misioneros mexicanos en Jordania, en Asia, en lugares difíciles, en lugares peligrosos. Eh, y, ¿Y quién quiere nada más ir por ir? Es Dios que los manda, hermanos. Es Dios quien mueve los corazones. Es Dios que nos hace renunciar a sus trabajos, a sus escuelas, a sus planes, para que ellos vayan a otro lugar. Dejan todo por amor del nombre de Él. Y la Biblia dice que nosotros debemos ayudar a esa gente para que sigan predicando, para que estén predicando donde usted y yo no podemos ir a predicar. Entonces, una iglesia que diezma, una iglesia que ofrenda, es una iglesia bendecida. Una iglesia que cuida a su pastor económicamente es una iglesia bendecida. Yo los animo, hermanos. Si ustedes quieren bendición de Dios y quieren que Él provea y quieren más capacidad económica, tienen que creerle a Dios y seguir los principios como diezmar, ofrendar y cuidar al pastor. En México hay muchas iglesias que no diezman y hay muchas iglesias que no saben sostener a su pastor y son iglesias que nunca prosperan, nunca avanzan. Algo pasa allí, puede ser que hay ventanas cerradas, no sabría decir, pero Dios nos promete, hermanos, que si seguimos su palabra y confiamos en Él, Él hará como Él ha dicho. El dinero, pero es que ahorita la situación está mal, sí, hermano, pero un campesino no tiene esta mentalidad, no dice, qué mal está este temporal, entonces lo que voy a hacer es no sembrar. Ningún campesino dice eso. Algo estaría mal si el campesino que está en crisis, en economía, en su casa dice, hoy no voy a sembrar. Al contrario, un campesino, aunque no haya ido a la escuela, sabe que si quiere cosecha, si quiere comida, si quiere bendición para la familia, él tiene que diezmar, tiene que hacer algo, tiene que sembrar, tiene que trabajar, tiene que dar. Si no creemos eso, hermanos, nos ponemos la soga al cuello. El campesino siembra, no deja de sembrar, siembra. Y entre más tiene necesidad, más siembra. Véalo allá, en cualquier parte. Aquí nuestra gente, usted va a montañas, a pueblos, y hay campesinos que nunca fueron a la escuela, muy humilditos, pero son inteligentes. Ellos saben, quiero cosecha, siembro. Quiero más, siembro más. Pero algo nos pasa a los cristianos que luego nos hacemos bien inteligentes y decimos, no, y si siembro, me quedo sin nada. Si doy, me voy a quedar sin nada. No, hermanos, estamos funcionando mal. El alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Eso dice la Biblia. El que siembra escasamente segará. El que siembra generosamente, también generosamente segará, hermanos. Entonces, los factores para la extensión del reino de Dios, y quiero aclarar, lo más importante en este mundo no es la ONU, ni lo que pasa en Panamá, ni en México, lo más importante es la extensión del reino de Dios. Y para la extensión del reino de Dios hacen falta obreros, hace falta más oración, hace falta dinero, hermanos, dinero. Yo sé que en Panamá muchos o varios pastores trabajan, tienen que trabajar secularmente. Bueno, yo sé algunos quizá porque lo entiendo. Lo que les pagaría la iglesia no cubre sus necesidades. Pero yo quiero decir, hermanos de Panamá, que cada iglesia es responsable de darle al pastor su sueldo, un sueldo fiel y un sueldo digno. Digno es que cubra sus necesidades, fiel es que no lo cortemos en el sostenimiento. Y cada iglesia le debe sostenimiento a su pastor, le debe apoyarlo económicamente. El que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. La iglesia tiene un deber hacia el que le instruye o hacia los que le instruyen. Entonces, siga principios bíblicos
para la bendición económica, porque necesitamos que Dios obre y que Dios se mueva y que nada estorbe la obra que Él quiere hacer, ¿verdad? Hermanos, Él le importa la extensión de su reino, que los perdidos le conozcan. Y Él puso en este mundo un organismo vivo llamado iglesia. Y debemos de preocuparnos por más obreros, dedicarnos a la oración y ser fieles con el dinero, ¿verdad? Dándole a Dios, cuidando a los pastores, ofrendando, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, hermanos, aparte de obreros, de oración y dinero, el cuarto factor que se necesita para la extensión del reino de Dios es trabajo personal. Es decir, cada hermano en su iglesia, tanto en Bethesda como en Agua Viva, cada hermano, yo no lo conozco, es importante, tiene algo que hacer. Es que no puedo, quizá para orar solamente, hermanos, pero algo tiene que hacer. Todos debemos estar involucrados, todos tenemos que meter el hombro y echarle la mano. Todos tenemos que decirle al Señor, sí, Señor, cuentas conmigo, y hacer un trabajo personal, tanto a nivel local ahí como arreglar el templo, pintar, etcétera, como cosas como arreglar el carrito del pastor y otras cosas, ¿verdad? O limpiar los baños del templo, limpiar el templo, etcétera. Todos debemos que hacer algo, hermanos, estar involucrados, estar ahí comprometidos, como la iglesia de Antioquía, que estaban todos comprometidos y el Señor obró grandemente. No hay razón para que usted no esté comprometido. Yo estoy anciano, usted puede orar. Es que estoy discapacitado, usted puede hacer algo. Cada uno deberíamos de pensar que el tiempo para hacerlo es ahora. Y después de ahora, hermanos, nunca más. Allá en el cielo ya no hay tiempo de ganar almas, ni de dar más, ni de nada. Aquí es el tiempo, hermanos, que Dios nos ayude a ser sabios y todos estar involucrados en un trabajo personal. Porque así como nacimos de manera personal, la fe es personal y la relación con Dios es personal y vamos a morir de manera personal, así también el trabajo es muy personal, hermanos. Es algo que todos tenemos que hacer y no hay nadie exento, no hay nadie fuera de la jugada. Chicos y grandes que pertenecemos a una iglesia, tenemos un trabajo personal que hacer. Entonces, termino, hermanos. Para la extensión del reino de Dios, 4 cosas mencionamos. Hacen falta obreros. Hace falta una sincera y dedicada piedad hacia la oración. Hace falta dinero, ganarlo y ser generosos. Y hace falta trabajo personal, estar todos involucrados, todos involucrados, no uno, no dos, sino estar todos involucrados porque la iglesia la forman ustedes, iglesia Bethesda, iglesia Agua Viva, ser involucrados en sus obras, estar ahí comprometidos, metido el hombro. Hermanos, esta pandemia nos llegó y nos cambió muchas cosas. Pero no se retraiga de la obra misionera, al contrario, éntrele a la obra misionera. Pastores en Panamá, los que estén escuchando o vayan a escuchar, no se quede detrás de la línea, porque está difícil y la crisis y cómo va a venir. No, vaya un paso después de la línea. Es decir, trate de ver la gracia de Dios, la bendición de Dios, las cosas buenas y concentrados en eso, hermanos, porque no es tiempo de echar para atrás, sino echar para adelante. Es como una carrera. Vamos en la carrera, faltan los últimos metros. ¿Qué hace el corredor? Ya voy a llegar bajo la velocidad. No, el corredor lo que hace es, le pone más fuerza, le pone más fervor, más pasión, porque sabe que son los últimos metros para llegar a la meta. Hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda, hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental Agua Viva, estamos en la recta final. No es tiempo de bajarle, al contrario, es tiempo de dar el mayor sprint y correr para llegar, hermanos. Esta pandemia nos debe de mover, hermanos, a entender que el mundo ha cambiado, gente está muriendo, familiares están muriendo, personas están siendo afectadas y no podemos quedarnos así como que nada pasa. Sí pasa. Quizás es su última conferencia, hermanos, yo no sé,
Pero puede ser que Cristo venga antes que eso, ¿verdad? Que venga las siguientes semanas o meses y ya no se llegue la fecha de la siguiente conferencia. Yo no sé qué va a pasar, pero las señales que se están mandando no son confusas, son claras. Un desorden, un caos. Este caos que el anticristo va a necesitar para que él pueda tener un control, ¿verdad? Entonces, hermanos, el corazón de Dios y su voluntad es que la gente sea salva. Por lo tanto, nuestro corazón y nuestra voluntad debe ser que la gente sea salva. Y en eso, en esa voluntad debemos de poner todo nuestro ser, ¿no? Todo lo que somos y lo que tenemos y deseamos, hermanos, porque el tiempo pasa, el tiempo es breve, rápido se acaba y nos vamos a enfrentar con el Señor y una cosa va a ser seguro. Algunos piensan que vamos a ver al Señor y vamos a ir corriendo a abrazarlo y besarlo. Bueno, ojalá que así sea. Pero para mí, hermanos, se me hace más real que muchos vamos a llegar. En vez de correr a abrazarlo, nos vamos a detener, avergonzados y dolidos, porque supimos que no hicimos lo que teníamos que hacer por misiones, porque nos retrajimos, quitamos nuestras promesas de fe, que por la crisis, esto y aquello, y dimos marcha atrás en vez de dar marcha adelante. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer cambios, que Dios nos ayude a entender la importancia del tiempo que vivimos, pidamos sabiduría y hacer lo que es el deseo y la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos queridos, ojalá que no solamente escuche estas palabras, pero recuerde, quizá viene el Señor en 10 años, quizá en 5, quizá en 1, quizá está a la vuelta de la esquina en las siguientes semanas o meses, no sabemos, pero que Dios nos dé sabiduría. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y bendice a estas dos iglesias que tú, Señor, has congregado, que tú, Señor, has reunido para esta conferencia, Señor. Padre, quizá hay temor en los hermanos, quizá en los pastores, pero ayúdanos a entender que lo que tenemos que hacer es ya, Señor, danos valor, danos confianza, danos fe. Bendice a mi hermano Asael, a mi hermano Elvis, en sus iglesias, en su conferencia. Y Padre, que tú seas glorificado. Usa sus iglesias, marca una diferencia en Panamá. Levanta obreros, Señor, por favor. Que entendamos la gran necesidad que hay. Quita las excusas y los pretextos. Ayúdanos a oír y a hacer, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la iglesia. Que Dios obre entre ustedes, haga cosas grandes, les use y que cada día, hermano, usted vaya con la disposición y el corazón de que Dios le hable. Que Dios obre en su vida. Ore por sus hijos, ore por sus nietos, por su familia. Porque, hermanos, qué mejor que sean usados para Dios, ¿no? Cosas están difíciles ahorita. Hay hermanos aquí que han fallecido, hay otros internados. No sabemos cómo vienen, pero hermanos, seamos sensibles a la situación y hagamos algo por el Señor. Dios me los bendiga. Un saludo a cada uno y estamos pendientes con la comida, hermano. No se hizo de manera presencial, en otra ocasión, ¿verdad? Para unas comiditas